Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Aquí continuamos en nuestro estudio este día y vamos a retomar dos versos del capítulo 5 del libro de Romanos. Mi pensamiento era comenzar ya el capítulo 6, pero nos dimos cuenta, escudriñando, que este tema de hoy va a ser una introducción para el capítulo 6. Ahora vayamos a leer la escritura en esos versos que les he indicado. Romanos 5, en el verso 12 al 14. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y veamos el verso 13, porque aquí hay un cambio sobre lo que está hablando el apóstol Pablo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y en el verso 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Hasta ahí vamos a leerlo y voy a agregar en este estudio un comentario que hace Barclay. Y él dice que es más difícil estos versos porque Pablo se expresa con dificultad. Notamos, por ejemplo, que la primera frase no termina, sino que se interrumpe a mitad del camino, mientras Pablo persigue otra idea por otra vía. Además que Pablo se está expresando en términos que eran comunes y corrientes y muy claros para los judíos de su tiempo, pero no para nosotros. Entonces, debido a que en este pasaje no hay otro pasaje de más influencia en la teología que ni que sea más difícil de entender para la mentalidad moderna, como le vuelvo a repetir, es un comentario que hace Barclay, pues he decidido tomarlo en esta tarde o en este día, volverlo a retomar y traer el comentario que hace Barclay en la Escuela de Pensamiento que él presenta, que va muy de acuerdo en este comentario con la mentalidad del apóstol Pablo. Entonces, meditando en esto de lo difícil que es de entender estos versos, me vino a mente el comentario que hace el mismo apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3:16, donde él dice que algunas de las cartas de nuestro hermano Pablo son difíciles de entender, y por tal razón, como son difíciles de entender, los indoctos, o sea, las personas ignorantes, las personas inestables, han torcido. Entonces, Barclay, después de enseñar varias escuelas de pensamiento, yo he escogido agregar este pensamiento que él escribe y que dice así: si terminamos este pensamiento en una sola frase, tendríamos que escoger la que Pablo pone al principio e interrumpe después, cuando dice que por el pecado de Adán toda la raza humana quedó contaminada por el pecado y separada de Dios, pero por la justicia de Jesucristo toda la humanidad adquiere la justicia del Señor y vuelve a estar en la debida relación con Dios. Veamos 1 de Corintios capítulo 15, y este es un versículo bien precioso que nos va a aclarar un poquito más. Y mi deseo, amados en Cristo, es que usted y yo tengamos claro la obra maravillosa de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y cómo con su muerte pues derribó ese imperio terrible de la muerte que había tenido atemorizada a toda la humanidad por siglos y siglos. Entonces veamos en 1 de Corintios capítulo 15, específicamente en el verso 21, donde Pablo escribe su carta magna, el broche de oro sobre la resurrección, que dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los
muertos. Esto es bien glorioso y esto debe de traernos mucha esperanza. Hoy este estudio que lo titulé La victoria sobre el pecado y la muerte, pues va a traernos esa esperanza bienaventurada de la vida eterna, no solamente la resurrección de nuestros cuerpos, sino también un espíritu nuevo con una vida eterna en Cristo Jesús, un alma transformada. ¿Se da cuenta qué precioso? Este es el triunfo del cristiano. Vemos como el apóstol Pablo lo dice de una manera mucho más clara en 1 Corintios 15, 21 que leímos. Y también por nuestra relación con Adán sobre el pecado, pues cuando tenemos una relación con Cristo, Adán nos trajo muerte, pero con Cristo, nuestra relación con Cristo, identificados con Él, pues adquirimos la vida y la vida eterna. Porque si identificados con Cristo en su muerte, si nos identificamos con Cristo en su muerte, pues también seremos identificados con Él en su resurrección. Y esto lo vamos a leer en Romanos 6, que es el capítulo que a continuación vamos a exponer la próxima semana, si el Señor lo permite. Vea 6, verso 8, y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y en el verso 12, vean lo que dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que si vivimos para Cristo y morimos para Cristo, pues viviremos para Cristo eternamente. Y esto de morir para vivir lo vamos a explicar, enseñar o disertar la próxima semana en el capítulo 6, que es el que nos va a corresponder. Entonces, si morimos con Cristo, también resucitaremos con Él. Vamos a continuar y vamos a ver las ideas judías básicas para entender el pasaje que pues, ha sido de tanta controversia y difícil de entender como son los versos que leímos al principio. Y vamos a ver la escuela de pensamiento sobre la idea de la solidaridad. El judío se consideraba a sí mismo, no se consideraba, mejor dicho, a sí mismo como una persona individual, sino siempre como parte de una tribu, de una familia, de un clan, de una nación, aparte de la cual no tenía él una identidad propia. Era uno de los ejemplos en el Antiguo Testamento lo tenemos muy claro, y vamos a ver esto en Josué, en el capítulo 6, vamos a ver esto de la solidaridad, y vamos a ver aquí cuando el pueblo iba a tomar Jericó, o tomó Jericó, Dios dio unas instrucciones muy, muy precisas. Y aquí vamos a ver esa idea de la solidaridad que tenían los judíos y en la cual se apoya el apóstol Pablo para traernos este estudio en Romanos capítulo 5. Veamos primeramente Josué 6:18, las instrucciones que el Señor había dado al pueblo de Israel al tomar Jericó. Así entraban a la frontera de la tierra prometida. Vean lo que dice la Escritura. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y los turbéis. Iban a tomar Jericó y ahí había pues cosas preciosas, oro, plata, tesoros, pero el Señor les da instrucciones que no tomaran nada, absolutamente nada, porque era maldito, era un anatema. Anatema y maldito significa lo mismo. Pero veamos aquí en el capítulo 7, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, etcétera, etcétera, dice, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí es el pecado de un solo hombre. De todo el pueblo,
el millón que entró, de todo el pueblo, una sola persona desobedeció. Note usted aquí. Y vean las consecuencias. Vamos a ver en el verso 5, después del triunfo que tuvieron al tomar Jericó, hay otra ciudad ahí pequeñita, que no fácil de conquistar, y ellos se levantaron para tomar la ciudad, para atacarla y tomarla. Y dice la escritura en el verso 5 que los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sefarim y los derrotaron. Vea, Josué dijo, no vaya todo el pueblo, vaya un pequeño grupo porque es una ciudad pequeña y fácilmente los vamos a derrotar, pero fue todo lo contrario, fueron vencidos. Josué clama a Dios, llora, imagínense, tienen la primera derrota y una derrota que no había razón por lo cual no ganar esta batalla, pero y no fue todo el pueblo precisamente porque era una situación bien fácil. Pero mire usted lo que aconteció, que fueron perseguidos, hubo muertos, y Josué dijo, Señor, en el verso 7, Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Entonces, él ahí está pues lamentándose en la presencia del Señor. Y en el verso 11, Dios les dice la razón por la cual fueron derrotados y el pecado de un solo hombre afectó a toda la nación y sufrieron grandes pérdidas. En el verso 11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahora, aquí al Señor habla del pueblo. Aquí no habla de un solo hombre, pero en realidad un solo hombre es el que tomó el anatema. Entonces vamos a ver aquí las consecuencias en el verso 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y aquí es Acán confesando su pecado, muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahora, creo que con esto podemos tener un entendimiento de esta teoría de la idea de la solidaridad, que es la que usa el apóstol Pablo para explicarnos por qué en Adán todos pecamos. Aquí un hombre pecó y mire las consecuencias. Ahora en el verso 25, pues aquí tiene su paga. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día, y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ahora, no solamente muere Acán, él es apedreado juntamente con toda su familia. Con esto podemos darnos cuenta que el pecado de Acán no era el de un individuo, sino el de toda la nación. Lo que hacía un miembro, lo hacía toda la nación. Cuando se descubrió el pecado de Acán, puede usted continuar leyendo, que no murió solo, murió con toda su familia. No, aquí no se puede, y parte del pueblo murió también, y hubo mucho dolor, mucho sufrimiento. Y aquí podemos tomar esto para aplicarlo en el presente. Comparar la solidaridad que hay en el cuerpo de Cristo, su iglesia, que cuando un miembro se enferma, se duele todo el cuerpo. Cuando un miembro falla, causa dolor a toda la iglesia. Detengámonos a pensar detenidamente cómo nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones nos afectan, no solamente al miembro o a una sola familia, sino que afecta a todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo. Usted y yo podremos decir, bueno, pero solo ejecutaron a su familia y no a toda la nación. Pero escuche esto, tengamos un buen razonamiento. Podemos ver cómo la nación entera fue sometida a dolor. Hubo mucha gente que lloraron a sus muertos cuando tuvieron esa derrota en Jai. Así es como Pablo ve a Adán.
No lo ve como un individuo, sino como el representante de toda la humanidad. Y como tal, su pecado fue el de todos los seres humanos. Debido a que todos los humanos contraemos el pecado de Adán. Al identificarnos con él, cometiendo el primer pecado. A lo largo de la historia del pensamiento cristiano, se ha hecho esfuerzos para interpretar de diferentes maneras la conexión entre el pecado de Adán y el de la humanidad. Pero el razonamiento del apóstol Pablo va unido al pensamiento judío. La muerte es la consecuencia directa del pecado. Los judíos creían que si Adán no hubiera pecado, los seres humanos habían sido inmortales. En el pensamiento judío, el pecado y la muerte están íntimamente relacionados. A eso es lo que Pablo ha llegado por el complicado y difícil camino de los versos 12 y 14. Adán pecó porque quebrantó el mandamiento directo que Dios le había dado a él, de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y porque pecó, murió, aunque había sido creado ciertamente para que fuera un ser inmortal. En ahí mismo, en donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no debía de tomar, del otro lado estaba el árbol de la vida. Él podía vivir eternamente y como consecuencia, pues todos nosotros también hubiéramos vivido eternamente, inmortales. Nuestro cuerpo no hubiera pasado por la muerte, ya que la muerte fue la consecuencia del pecado. Veamos el verso 12 y 4 nuevamente, detenidamente, amados en Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero aquí Pablo, en el verso 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y esto es donde pues podemos llegar a pensar, bueno, ¿cómo está eso? Si no había ley, ¿por qué se nos culpó de pecado? Porque donde no hay ley, pues no se puede culpar de pecado. Ya que la ley llegó en el tiempo de Moisés, ahora bien, si no hay ley, no puede haber transgresión de la ley, o sea, no puede haber violación de la ley, es decir, pecado. Por tanto, los seres humanos que vivieron entre Adán y Moisés cometieron, de hecho, acciones pecaminosas, pero no se les podía considerar pecadores porque no existía la ley. Pero ve como dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero a pesar de que no se les podía culpar de pecado, sin embargo morían. Vea usted. Estaban sujetos al régimen de la muerte, aunque no se les podía culpar y acusar de haber quebrantado una ley que no existía. Entonces podemos preguntarnos, entonces ¿por qué morían? Era porque habían pecado en Adán. Al estar implicados, o sea, al participar del pecado o estar involucrados en el pecado, les producía la muerte. Aunque no había una ley que pudiera quebrantar, de hecho, esa es la prueba donde se basa, donde se apoya Pablo para traernos esta hermosa enseñanza, de que toda la humanidad pecó en Adán. Como lo expresamos en el estudio anterior de la semana pasada, en el pecado nos identificamos con Adán al cometer el primer pecado. Hemos resumido la esencia de una parte del pensamiento de Pablo a causa de esta idea de la completa solidaridad de la humanidad. Literalmente todos nosotros, todos los seres humanos, pecamos en Adán. Y como la muerte es la consecuencia del pecado,
entonces la muerte ejerce dominio sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Pero esta misma idea u opinión o manera de entender una visión desesperada de la situación humana, no había escape. Toda la humanidad estábamos condenados a la muerte. Vaya conmigo a Génesis capítulo 5 para ver el terrible fin sin esperanza de toda la humanidad después de Adán. En el capítulo 5 vamos a ver con más claridad sobre este punto de la muerte, pero también vamos a ver un versículo glorioso que nos va a introducir a Cristo Jesús, la esperanza de la vida y la vida eterna. Veamos capítulo 5, comenzando con el Adán, que es el primer hombre, y veamos el verso 3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró hijos a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí está el primer hijo después de la caída. Entonces los días de Adán, después que engendró a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí terminó el corrido de Adán. Ciertamente, Adán, el día que comas de ese fruto que te dije que no comieras, ciertamente morirás. Aquí se cumple la palabra del Señor. Quizás Adán de momento no mire todos los años que vivió, pero espiritualmente había muerto. Ya no había la relación con Dios, ya no había esa comunión, quedó desconectado, se perdió esa relación, hubo una brecha de separación. Y separación es muerte. Finalmente muere físicamente. De ahí viene en el verso 6 su hijo, dice los años que vivió, y va a ver todo la secuencia, todo lo que continúa. Vivió, nació, engendró hijos, vivió tantos años, engendró hijos e hijas y murió, como dice el verso 8. Y fueron todos los días de Set, 912 años, y murió. Ahí sigue el ciclo. Entonces el hijo Enos, a los 90 años, engendró hijos y vivió tantos años, 815, y fueron los días de Enos 900, porque él siguió engendrando, dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y así sigue el ciclo, vivió Cainán, tantos años, engendró a Mahalaleel, y después él vivió 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán, en el verso 14, 910 años y murió. Y ahí continúa, sigue Mahalaleel, el hijo, vivió tantos años, en esos años engendró a fulano, que de aquí es Jared, después engendró hijos e hijas, y todos los días de Mahalaleel fueron 895 años y murió. En el verso 18 ahora sigue el turno, otra generación sigue Jared, vivió tantos años y tenía 72 años cuando engendró a Enoc, y vivió Jared y engendró hijos e hijas en el verso 19, y en el verso 20 dice que vivió 962 años y murió. El ciclo de muerte, vivir, engendrar hijos y morir. Y aquí viene el verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró. Caminó Enoc con Dios. Por primera vez se menciona en este ciclo de vida, de engendrar hijos y de morir. Por primera vez se menciona un hombre que camina con Dios. Un hombre que comienza a mirar hacia arriba. Un hombre que comienza a tener una relación con Dios. Después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas,
Fueron aquí todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí ya no se habla de muerte. En este hombre el Señor nos da una esperanza en medio de un ciclo de vida, de tener hijos y de morir sin esperanza. Aquí aparece esos destellos de la gloria de Dios mostrándonos que no nos abandonó, no abandonó a una humanidad condenada solamente a la muerte, esperando cuándo va a llegar, pero va a llegar sin esperanza. Aquí hay una esperanza gloriosa. Vea usted, vivió, no engendró hijos, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí no habla, como le vuelvo a repetir, aquí no se habla de muerte. Aquí habla de una relación eterna al lado de Dios. ¿No es hermoso esto? Que en la misma escena de muerte, de una humanidad sin esperanza, vemos ese destello glorioso de la esperanza de estar con el Señor por la eternidad. Y Él no pasó por la muerte, Él no vio muerte, que Él caminó con Dios y un día el Señor decidió llevárselo, pero no resucitado, se lo llevó en vida. Podemos ver cómo Pablo, después de disertar sobre la muerte, consecuencia del pecado que entró a través del pecado del primer Adán, ahora lo usa a la inversa y nos presenta la gloriosa esperanza de la vida eterna, que aquí tenemos un pequeño tesoro de lo que es la vida eterna. Y es donde entra la obra de Cristo, quien se ofreció a Dios en su perfecta justicia y exactamente de la misma manera que todos los seres humanos estuvimos, porque ahora en Cristo es otra cantar, estuvimos implicados en el pecado de Adán. Todos podemos estar implicados, o sea, ser partícipes de la perfecta justicia de Cristo Jesús, y de la misma manera que el pecado de Adán fue la causa de la muerte, la perfecta justicia de Cristo Jesús conquista la muerte y da a los humanos la entrada a la vida eterna. Esto es hermoso. El razonamiento triunfal del apóstol Pablo es que como la humanidad estaba identificada o implicada en Adán y quedó por tanto condenada a la muerte, así ahora en Cristo quedamos absueltos de la culpa del pecado para poder vivir eternamente con Él. Aunque ha venido la ley y ha hecho que el pecado sea más terrible, la gracia de Cristo sobreempuja la condenación que traía la ley, porque donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia de Dios. Este es el razonamiento final del apóstol Pablo. Pero ahora veamos la diferencia, porque de entre el estar unidos en Adán en su pecado y estar unidos a Cristo. En Adán no hubo opción para nosotros, pero en Cristo Jesús, veamos esto. Si bien esta relación con Jesús no es obligatoria, Él puede ser elegido voluntariamente. En Adán no hubo opción, ¿ok? Él decidió por toda la humanidad y decidió mal. Y todos pagamos las consecuencias. Vamos a morir físicamente, pero ya no eternamente en Cristo Jesús. Pero ahí no queda todo. Pero el segundo Adán, Cristo Jesús, nos hace la invitación. Note usted, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, dice Mateo 16, 24, el que quiera salvar su vida, el que quiere vivir su vida como está actualmente, la va a perder. Pero si niega su vida, o sea, la entrega a Cristo, entonces la ganará. ¿Se da cuenta qué hermoso es esto? Pero esto no es algo impuesto. Usted no está obligado a aceptar la vida eterna. Pero sepa que el ciclo que miramos en Génesis capítulo 5 le implica a usted.
Porque sin Cristo no hay vida eterna. Y sin Cristo no hay salvación. Y todos estamos relacionados sin Cristo en el pecado de Adán. Así es que Juan 3:17 nos va a hablar un poco más claro, y es una invitación gloriosa que nos da el Señor Jesús. En el capítulo 3, en el verso 17, miren lo que dice la Escritura. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Vea qué glorioso es esto. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vamos a verlo un poquito más esto. Y que Dios, nuestro Padre Celestial, no envió a Jesús para condenarnos. Ya estábamos condenados. Él no lo envió para condenarnos. ¿Quién nos condenó? La decisión que hizo Adán y en el cual nosotros nos identificamos al cometer el primer pecado. El pecado nos trajo condenación. Ahora, entonces, ¿no es Dios el que condena? Ay, porque si no lo acepto me va a condenar. No, eso no es obligatorio. El aceptarlo te libra de la condenación, donde ya están todos aquellos que no han aceptado el regalo de Dios para salir de esa condenación. Entonces eso está claro. Dios no envió a su Hijo para condenarte. Tú y yo somos libres. Adán ejerció la libre voluntad. Tú y yo podemos ejercer esta libre voluntad. Seguir en las tinieblas, porque el pecado es tinieblas, o aceptar la invitación del Señor Jesús y caminar con Él en la luz. Ahí, por lo tanto, yo creo que esto está más que claro, amados en Cristo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Y esto es que, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es Cristo. Y los hombres, porque hay muchos que prefieren y van a preferir más las tinieblas, o sea, más el pecado que la luz, porque sus obras son malas. Están identificados en sus malas obras con el que se identificó Adán, el diablo. Ahora, pero al creer en Jesús, creer en su obra expiatoria, como dice el verso 14, ahí mismo de capítulo 3, donde el Señor Jesús le muestra lo que pasó en el desierto, cuando el pueblo estaba muriendo por causa del veneno de las serpientes. Y lo que el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y hazte una asta y ponlo alto y todo aquel que la mire pues va a vivir. Entonces esa misma ilustración la usa el Señor Jesús y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces ahí viene ese versículo glorioso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó y sigue amando al pecador, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que por amor lo envió para que tú, que estás en pecado, porque no has tomado la decisión, que todavía estás sin esperanza, porque no hay esperanza sin Cristo, puedas ser salvo. Él es el salvavidas. Nosotros hemos estado en la mar de este mundo turbulenta, de pecado, de maldad, de inmundicia, en aguas turbias por el pecado, pero el salvavidas bajó. Ahora es nuestra responsabilidad
es nuestra decisión voluntaria de tomarlo. Ese salvavidas, el que salva nuestra vida de la condenación eterna, el que nos libra del pecado, el que nos libra de la corrupción, el que nos daba a resucitar nuestros cuerpos mortales para vivir eternamente, es Cristo Jesús. Vea qué hermoso es esto, qué lindo es que podamos comprenderlo, entenderlo. Esto de aceptar a Cristo no es una obligación si tú no lo quieres. Usted no está aquí usted tiene la opción entre muerte eterna o vida eterna en Cristo Jesús. Pero Él no fue enviado para condenarlo. Él fue enviado para salvarnos. Qué hermoso, ¿verdad? Así es que vamos a continuar, hermanos. Ya vamos a terminar. Concluyo con la expresión eufórica del apóstol Pablo sobre la victoria de la muerte física, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y donde sepulcro tu victoria, como lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 55 y 57. Y en Hebreos 2:14, sí lo vamos a leer porque quiero que usted vea lo hermoso de lo que es el poder de Cristo y tenerlo como nuestro Salvador. En el verso Hebreos 2:14 dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo, acuérdense que la muerte entró por Satanás, porque el pecado entró por la tentación que Satanás ofreció. Al entrar el pecado vino la muerte, pero el Señor no es el autor de la muerte, como muchos culpan a veces a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permitió este dolor? Él no es el autor de la muerte. El pecado trajo a la muerte y el pecado fue influenciado por Satanás. Él es el creador de esta tragedia que ha vivido la humanidad. Pero el Señor Jesús dice en el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Qué hermoso! Se habla aquí del imperio de la muerte que tuvo atemorizada toda la humanidad. Recuerda lo que leímos en el capítulo 5 del Génesis. Vivió, engendró hijos y murió. Vivió, engendró hijos y murió. Era el ciclo para esta humanidad sin esperanza. Y esto también me recuerda una leyenda de un bandido, un bandolero del lejano oriente llamado el Huk. Él tenía atemorizado todo el viejo oriente, no lo podían detener. Cuando finalmente lo detienen y lo encarcelan y toman su revólver, se dan cuenta que todos los atracos que él cometió, amenazando con su revólver, ese revólver nunca tuvo balas. Así es ahora la muerte en el día de hoy. Nos amenaza con destruirnos, pero ya acabó a través de Cristo ese temor para la humanidad. ¿Por qué? Porque ya terminó. Porque en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice que el mismo Señor vendrá y yo quiero que lo leamos. Sé que he avanzado, pero es hermoso. Eso es hermoso tenerlo en consideración, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y esto está hablando de los que ya están en el sepulcro. Sus almas vendrán con Jesús para esa gloriosa resurrección donde no habrá más muerte ni más dolor. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si es que todavía estamos vivos a la venida de Cristo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? En el verso que leímos de 24, me parece que fue de Enoc,
Enoc, que dice que caminó con Dios y un día desapareció. ¿Qué nos dice aquí la Escritura en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17? Después de que los muertos resucitan primero a la venida de Cristo, si nosotros estamos vivos, seremos arrebatados. O sea, no tendremos que pasar la muerte, porque ya están resucitados los muertos. Por eso Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Y dónde está el sepulcro, tu victoria? Ya la muerte, aunque nos lleve al sepulcro, ya no tiene balas para retenernos ahí atemorizados, porque un día resucitaremos. Y si Cristo viniese hoy, usted y yo seremos como Enoc levantados. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es hermoso, esto es glorioso. Cristo no es el autor de la muerte. Cristo es el autor de la vida, es el autor de nuestra salvación, como dice Hebreos capítulo 5, verso 9. ¿Salvación de qué? Salvó nuestra alma del pecado, dándonos el perdón de nuestros pecados. Canceló nuestra deuda de pecado, que esa deuda nos condenaba a la muerte eterna. Nos amistó con Dios para una perfecta relación con Dios. Podemos caminar con Él todos los días de nuestra vida y un día vamos a desaparecer porque estaremos con Él para siempre. Y mientras caminamos aquí en la tierra, estamos guiados por el Espíritu Santo, porque Él no nos dejó huérfanos. Él mandó el Espíritu Santo para guiarnos, porque estamos rodeados de tentaciones, acechados por los demonios, acechados por las tentaciones que ofrece el mundo, por el pecado, por la maldad que se ha multiplicado, pero Él envió a su Santo Espíritu para que seamos más que vencedores por medio de Jesucristo y a través de la guianza de su glorioso Espíritu y la palabra que es luz a nuestro camino. Pero hay quienes prefieren las tinieblas que la luz y rechazan el Evangelio de Jesucristo, la única esperanza de la vida eterna. Amados en Cristo, después de que muramos físicamente, y esto es importante, mire todo lo que contiene el paquete de la salvación. Dice la Escritura en el Salmo 48:14 que Él guiará nuestra alma más allá de la muerte. No nos vamos a ir con el terror de que qué va a pasar, no sé qué es lo que hay allá, sino que el Señor, aún después de la muerte, Él conducirá nuestra alma al lugar de delicia. ¿Se da cuenta qué hermoso? Qué hermoso. Y cuando Él venga, si ya estamos en el sepulcro, una gloriosa resurrección. La muerte fue vencida, porque Cristo la venció. Pero miren qué tremendo, que para vencer la muerte, Él mismo tuvo que morir y enfrentarse a la muerte en su mismo terreno. Pero como Él es el autor de la vida, la muerte no pudo retenerlo. Y Él se levanta glorioso, aleluya, resucitado. Y por cuanto Él resucitó, que dice la Escritura, nosotros también, ¿qué cosa? Resucitaremos. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante esta verdad? Ante esta gloriosa verdad. Tenemos una responsabilidad. La respuesta es que como representantes de Cristo, identificados con Él en su misión de salvar a las almas, Él quiere que este mensaje llegue a todas las razas. Esta es la gloriosa encomienda de la gran comisión que el Señor Jesús dio a sus discípulos de ir a todas las naciones, predicando el Evangelio a toda criatura y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él aquí nos da una promesa hermosa, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo conserva la verdad de que la humanidad está sumida en una situación de la que no puede escapar. Esa es la realidad. El pecado tiene al ser humano en su poder y no hay esperanza. Sea lo que digamos del razonamiento de Pablo, es absolutamente cierto que el pecado ha sumido al hombre en la ruina, pero que Cristo lo rescata. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta qué hermoso? Por lo tanto, vayamos y comuniquemos que hay salida, que hay esperanza, que hay una nueva vida en Cristo Jesús, con la esperanza bienaventurada de una vida eterna y un glorioso y eterno amanecer en su presencia, donde ya no habrá más diablo. ¿Sabe dónde va a estar el diablo?
como nos dice Apocalipsis, en un lago de fuego que arde con azufre. Él va a estar ahí eternamente y para siempre. Este es el destino final de Satanás y sus demonios. El infierno no fue preparado para el hombre y la mujer, el infierno fue preparado para él. Pero si nos identificamos con las obras de las tinieblas, entonces lógicamente se desemboca en el infierno. No porque Dios te condena, sino porque para allá íbamos. Pero el Señor interrumpió ese ciclo de muerte eterna al enviarnos a Cristo Jesús. Entonces la decisión es nuestra. Satanás, la muerte y el sepulcro, dice Apocalipsis 20, verso 1 y 4, que serán lanzados al lago que arde con azufre y ahí estarán por los siglos de los siglos, nunca más saldrán. Qué perfecto es el plan de Dios. Gracias damos a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo la muerte venció y con gran poder Él resucitó para que nosotros resucitáramos juntamente con Él. Por lo tanto, muerte, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está el temor a la muerte cuando el Señor la ha vencido? Pero recordemos una cosa, que hay dos caminos. Un camino que conduce a la muerte eterna sin Cristo y un camino que conduce a la vida eterna que es con Cristo. ¿Por cuál camino quieres caminar? La muerte está vencida, pero si tú y yo continuamos escogiendo las tinieblas que producen muerte y muerte eterna, entonces pues se desemboca en muerte eterna, no solamente muerte física, sino lo más terrible, que es la muerte eterna, un alma separada de Dios eternamente, en tormento. Pero en Cristo tenemos vida y vida eterna. Que Dios te bendiga abundantemente. Yo deseo de todo corazón que hagamos una buena decisión. Que no ames las obras de las tinieblas, que es el pecado, sino que ames la obra de Cristo en el Calvario, que nos da vida y vida eterna, y tú de tu voluntad, voluntariamente, hagas esa entrega, dándole tu vida a Él para vivir eternamente con Él. Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones.
Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y soplará del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. El Espíritu y la novia dicen por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con ángel con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, el Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas el